comencemos. Bueno, aquí está pues mi información del correo mío de la Academia Artes Guerreros. Si en algún momento tienen otras inquietudes con respecto a la charla, pues siéntanse libres de escribirme este correo, s.garcia@academiadeartesguerrero.com. Y comencemos entonces por lo, digamos, más básico, que sería definir qué es la producción musical. La producción musical es un proceso que contiene una serie de etapas y dentro de estas etapas una gran cantidad de acciones que me permiten llevar una idea musical, teniendo como idea una inspiración, una melodía que ronda en nuestras cabezas, la idea de una letra, un patrón rítmico, una afiliación por un género musical, es decir, cualquier intención de querer hacer una canción. La producción musical me lleva desde la idea musical hasta lo que sería un producto sonoro finalizado. Con hablar o al hablar de un producto sonoro finalizado seguramente surgen varias inquietudes. Anteriormente teníamos como producto finalizado lo que era un acetato, un vinilo, un cassette en algún momento durante la década de los 70 y a partir de la década de los 80 lo que sería un disco compacto. En ese caso, teníamos a este producto como un material tangible, una plataforma que me permitía a mí poder divulgar y compartir la música, bien sea como artista o como productor musical. Sin embargo, y dadas las nuevas lógicas de divulgación y de compartir la información por Internet, tenemos ahorita plataformas audiovisuales como YouTube o de streaming como Spotify, lo que ha hecho que este tipo de formatos, que ya hoy en día se pueden llamar como formatos tradicionales, vayan cambiando, digamos, su hegemonía dentro de ese dispositivo de divulgación hacia lo que hoy en día sería un archivo digital de audio. Esto es un poco revolucionario de entender porque casi siempre tenemos el imaginario como músicos o personas que estamos involucradas con la música, que el disco compacto es la legitimación del artista, pero realmente en estas últimas décadas el solo tener el archivo de audio digital ya constituye, como lo he mencionado, este producto sonoro finalizado. Muchos de ustedes han compartido su música a través de archivos como el MP3, que es el formato que se utiliza en infinidad de plataformas de distribución y de divulgación, pero hay que tener en cuenta que el MP3 es un archivo consecuente del archivo WAV, que para los ingenieros de sonido es especialmente el archivo con la máxima resolución y el formato de trabajo durante todo el proceso de la producción musical. En suma, y para resumir en esta primera parte, la producción musical es cómo yo llevo una idea musical hacia la finalización en un producto sonoro. ¿Ok? Entonces hay que tener esto muy presente porque a veces cuando hablamos de producto pues nos sentimos un poco mal como músicos diciendo que nuestra música se vende como un producto, pero a la larga es porque involucra un proceso que convierte un abstracto en un material tangible y, como ya lo mencioné, es un archivo digital de sonido que es el que me permite divulgar y compartir mis ideas como músico en estas plataformas que ya he mencionado. Muy bien. Al ir un poco al interior de estas etapas de producción musical, desde una mirada muy tradicional podemos encontrar tres etapas. La primera, que es la preproducción, una segunda llamada producción, que también se le llama grabación, y una tercera llamada postproducción. La preproducción es una etapa en donde está el momento de la composición musical, donde los músicos se reúnen a través de su ejercicio individual o colectivo en una partitura, en un programa de computador o de pronto utilizando el jamming, es decir, ensayando con sus amigos y compañeros para ir logrando la semilla de la composición musical. En ese aspecto emergerán nuevas propuestas, nuevas experimentaciones, nuevos arreglos en algún momento, y eso hace parte de toda una etapa preliminar. Hay que tener presente que la preproducción es una instancia donde la experimentación musical puede lograr algunas grabaciones preliminares. ¿Con esto a qué me refiero? Aunque yo pueda coger mi celular o pueda coger otros dispositivos que ahorita los mencionaré para hacer unas primeras aproximaciones de lo que puede ser mi grabación definitiva. Precisamente la producción es la etapa en donde ya los músicos están convocados a la grabación, y ojo con esta palabra, definitiva.
suena un poco como determinante o implacable hablar de grabación final, pero realmente así se han constituido los álbumes y los grandes, digamos, las grandes canciones a lo largo de la historia. Por citar un ejemplo, el solo de Eddie Van Halen en el disco Beat It de Michael Jackson, pues fue grabado alrededor del año 1982 por el guitarrista de la banda Van Halen, y en ese sentido, esa grabación fue la grabación definitiva que perduró o que sigue perdurando a través de la historia. Por ende, la preproducción es una etapa clave porque es todo lo preliminar que hacemos para que cuando lleguemos a la producción, a la grabación, pues tengamos entonces todo muy definido, todo muy coherente y concatenado para que esas tomas finalmente pasen en lo que sería el juicio del tiempo. La postproducción es una vez ya compiladas y grabadas y registradas todas esas grabaciones musicales y nuevamente definitivas, pasamos entonces a organizarlas y a utilizar en un proceso llamado mezcla, que es uno de los que más engloba la postproducción, la nivelación de las mismas, es decir, que cada uno de los elementos grabados tenga el nivel requerido y que adicional a eso pueda tener algunos procesos que ayuden a perfilar mejor el sonido, a hacerlo mucho más verosímil o coherente con un espacio acústico, o también, que esta es una de las propuestas más maravillosas que se dio desde la década de los 60, cómo yo utilizo el estudio de grabación y los procesos en la mezcla para crear espacios sonoros nuevos, completamente fascinantes, inverosímiles se podría decir también, en donde el ingeniero también es una parte clave en una expresión artística para que el oyente se sienta aún más cautivado y logre a la escucha de una canción pues entrar a otros mundos de tipo cognitivo. Es importante mencionar la figura del productor musical, ya que es un personaje que es transversal a estas tres etapas. El productor musical, dicho de una forma muy coloquial, es el que se echa al hombro todas las decisiones estéticas, todas las decisiones técnicas durante todas las etapas de producción. Piénselo de pronto como si fuera el director de una película, alguien que uno no ve actuar, alguien que uno no ve de pronto haciendo el guión, pero es el que toma todas las decisiones, es el que convoca a todo el recurso humano y físico en aras de lograr que la producción musical tenga un norte estético y una ruta clara en donde, trabajando de la mano con los músicos, el productor apoya las etapas de composición, sugiere, corrige, hace aportes desde el punto de vista de arreglos también, saca lo mejor de los músicos, ve sus competencias, ve sus debilidades y trata de encauzarlas hacia un fin que lleve precisamente hacia, qué sé yo, un objetivo estético por parte de la agrupación, o si de pronto están buscando ser muy pertinentes y repercutir en el mercado discográfico, entonces tratar de llevar ese producto musical hacia una idea de éxito comercial. Al mismo tiempo, el productor musical también tiene que tener unos conocimientos técnicos y trabajar de la mano de los ingenieros o ingenieros de sonido en virtud de conocer todas las herramientas técnicas, especialmente en la etapa de producción y en la etapa de postproducción. Por ende, el productor musical no solamente debe tener conocimientos musicales, sino al mismo tiempo tener conocimientos técnicos de ingeniería para poder intercambiar y guiar de manera efectiva todas estas etapas dentro de la preproducción. Ustedes de pronto se preguntarán si el productor musical puede ser al mismo tiempo el músico, indudablemente, y pensándolo mucho en estas épocas y pensando especialmente en la accesibilidad que ha dado la tecnología, la gran mayoría, digamos, de proyectos que hoy en día se están gestando parten de que una persona como músico va teniendo, digamos, en sus hombros las decisiones estéticas, por ende es un productor musical y si tiene conocimiento y tiene las herramientas que le permitan trabajar, digamos, en estudios caseros, al mismo tiempo también es ingeniero de sonido. Entonces, este productor musical puede ser al mismo tiempo músico y puede ser al mismo tiempo ingeniero de sonido. Seguramente para muchos de nosotros, pues la idea del productor musical es más o menos familiar, pero para otras personas la idea del productor musical puede ser una imagen completamente invisibilizada, ya que uno reconoce el genio musical casi siempre en los instrumentos o en la voz de los músicos que hacen parte de una agrupación. Nadie duda de la genialidad de John Lennon, de Paul McCartney, de Ringo Starr y de George Harrison, pero muchas veces el nombre de George Martin como productor musical
musical, que en su momento inició la carrera de los Beatles, pues no hace parte, digamos, de ese imaginario y ese reconocimiento popular, teniendo en cuenta que fue un pilar importantísimo en la dirección musical y estética de los Beatles y que obviamente tendría una responsabilidad muy favorable en el reconocimiento de esta agrupación, o como también sería Quincy Jones en su momento con el trabajo con Michael Jackson en sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad, por mencionar algunos. Como ven, entonces, la idea del productor musical puede ser una idea un poco en la sombra, un poco tras bastidores, pero que tiene una importancia capital en el desarrollo discográfico. Entrando un poco a la idea de los productos o los equipos, perdón, de producción, vale la pena mencionar que hoy en día, gracias a la accesibilidad, gracias al abaratamiento de los equipos, dada la revolución digital, podemos encontrarnos en una situación donde todos y todas podemos ejercer estas labores como productores musicales, teniendo un computador que es un dispositivo ya común para muchos de nosotros y de nuestras familias. Este puede ser una herramienta indispensable para el trabajo de la producción musical. Sin embargo, el computador por sí sola necesita otro dispositivo fundamental, que es la interfaz de sonido. La interfaz de sonido entonces responderá como el corazón de su estudio de grabación casero o estudio de grabación profesional, ya que este dispositivo permite conectar el lenguaje digital del computador con otros dispositivos del dominio análogo, es decir, que se han utilizado a lo largo del siglo pasado para las grabaciones, como los micrófonos y al mismo tiempo como los altavoces o audífonos, en algún caso, que nos permiten escuchar lo que estamos grabando. La interfaz, reitero, es un dispositivo fundamental y nuclear dentro de la producción discográfica en la actualidad, porque permite conectar con diferentes dispositivos del orden análogo y digital, y por lo tanto tener una comunicación satisfactoria y que además facilita enormemente el trabajo. Entonces, no solamente es tener un computador, también una interfaz de sonido. Esta aumentará o disminuirá o podría disminuir dependiendo de la ambición del estudio de grabación, nuestros altavoces y nuestros micrófonos. Adicional al computador, también es importante considerar los software o los programas de producción que permiten gestionar, editar y transformar esas capturas de audio que nosotros hacemos y por lo tanto llevar al término, y especialmente en la producción y en la postproducción, el trabajo discográfico. Programas como Pro Tools de la casa Avid, o Logic Pro de la casa Apple, o Reason de Propellerhead, pues son algunos nombres que pongo acá, pero existen infinidad de programas desde la casa de Cubase o Reaper también, y otros programas que también permiten, como el Ableton Live, la sincronía, digamos, de los equipos externos con un manejo a través del software. Para el día de hoy vamos a utilizar el programa Reason, que es un programa bastante didáctico, es un programa que permite inclusive visualizar de una manera gráfica muy amigable todo este entorno que anteriormente hacía parte de los equipos físicos. Y es precisamente entonces donde valdría la pena hacer un recuento histórico, en donde anteriormente se tenían grandes consolas análogas y equipos de grabación en cinta magnética para hacer el registro de esas grabaciones. Si yo utilizo un programa como Reason, tengo entonces un entorno en donde todas las grabaciones que anteriormente eran por cinta, yo ya las tengo registradas bajo una interfaz gráfica y visual y dentro de la memoria de mi disco duro. Por lo tanto, no he de comprar tantas cintas magnéticas para eso. De la misma forma, yo también tengo acá una consola virtual que también lo que busca es virtualizar y ahorrar esos espacios, digamos, de grabación y en equipos para poderlos manejar todos desde el ambiente de la computadora. Entonces, en esa medida, lo que ha supuesto la virtualización es la facilidad de los equipos de audio para la producción musical profesional y también, obviamente, casera. Entremos un poco. La preproducción, como ya lo habíamos anotado, es la etapa de composición y arreglos. Aquí los músicos empiezan a generar desde su creatividad todos los esfuerzos en componer una melodía, una armonía de acompañamiento, unos patrones rítmicos que vayan delineando
esa ruta estética hacia la cual los músicos junto con el productor musical perfilan, digamos, su álbum o su canción. La etapa de arreglos pues van a ser todas esas experimentaciones, todos esos, digamos, aditivos musicales que podamos meterle a la composición más básica para poder, digamos, incrementar el número de texturas, poner arreglos de vientos, armonizaciones, cambiar los timbres instrumentales, etcétera, etcétera. La palabra maqueta que yo utilizo acá es un término que en el argot de los ingenieros y los productores es una analogía de lo que es también la arquitectura y la construcción, es decir, es un modelamiento a través de ciertas grabaciones musicales que me permiten visualizar de manera preliminar lo que puede ser la grabación definitiva en la etapa de producción. Aquí entonces quiero anotar lo que son las grabaciones, digamos, acústicas con una guitarra, pero también con los instrumentos virtuales, ya que esta es una herramienta también que vio luz en la década de los 80 que permite utilizar instrumentos electrónicos en el ámbito físico de equipos electrónicos y en la actualidad a través de software de computador para yo poder emular unas sonoridades, digamos, tanto acústicas como novedosas en otros géneros como la música electrónica. La preproducción también es la instancia donde se hacen las planeaciones, es decir, una vez constituidas las maquetas, yo ya puedo planear cuáles van a ser las etapas de grabación, qué músicos van a grabar primero, en qué momento se va a pasar a la sección, digamos, de pianos, de bajos, de vientos, de teclados y demás, y hacer, digamos, como un plano, una hoja de ruta que me permita organizar de mejor forma los recursos que yo tengo en el ámbito del estudio de grabación. Voy a utilizar como ejemplo uno de los trabajos que hicimos en las prácticas de taller de la Academia Artes Guerrero, en donde utilizamos el sencillo Where is the Love de la agrupación norteamericana Black Eyed Peas del año 2001, cuyo género principal es el rap y que utiliza entonces estos instrumentos electrónicos, y nuestra propuesta, digamos, nuestra ruta estética fue hacer una versión acústica con algunos cambios melódicos y de idiomas, especialmente la sección de la estrofa que ya lo voy a ejemplificar. Teniendo en cuenta nuevamente lo de los instrumentos virtuales, vale la pena entonces hablar un poco de ellos para los que no los conocen. Si yo anteriormente quería grabar un instrumento, pues nada, utilizaba a mi instrumentista, utilizaba un instrumento, una guitarra y un micrófono y hacía la captura. Sin embargo, desde los 80 se puede utilizar también unos software y unos equipos que lo que hacen es emular el sonido de la guitarra dentro de un entorno, en este caso virtualizado, como pueden ser programas como Reason, como Pro Tools o como cualquiera otro de los que mencioné, para recrear esas sonoridades en el ámbito de la virtualidad. Esto es muy poderoso porque a través de un lenguaje MIDI que puede suponer una partitura, una escritura, digamos, de notación musical, pero en el ámbito digital, yo puedo, sin ni siquiera tener una experiencia como intérprete, poder utilizar un teclado o utilizar un mouse, y en esa medida yo poder poner nota por nota y poder simular que soy un gran instrumentista, pero soy realmente un mago del mouse para poner distintas notas en distintas complejidades o musicalidades. A este lenguaje que se llama MIDI, cuyas siglas son Musical Instrument Digital Interface, compromete un lenguaje que permite comunicar equipos físicos electrónicos con diversos software de computador sin que haya, digamos, una mala interpretación de esas órdenes. Quiero entonces ejemplificar esto utilizando acá el programa The Reason, y vamos entonces acá a ver de pronto en este punto cómo yo puedo utilizar un instrumento virtual como una batería. Entonces, sin tener un micrófono, sin tener una batería acá, yo puedo entonces utilizar acá un bombo, un redoblante y una serie de instrumentos de la batería para poder, en este caso, simular una grabación de batería sin la necesidad claramente de grabarla. Entonces, dentro de este ambiente, yo voy aquí a crear un pequeño clip y voy a hacer aquí, digamos, un zoom, y puedo ver entonces las notas musicales de cada elemento y por ende la puedo escribir. Entonces, en este caso, voy a estar acá y voy a escribir estas notas en su interior. Aquí me equivoqué. Voy a poner acá un bombo, voy a poner acá un redoblante, voy a poner acá dos bombos, digamos a nivel de corchea, para los que me entiendan, y voy a poner a reproducir un momento esto.
Entonces, lo que acabo de hacer es, utilizando el lenguaje MIDI, programé desde el computador una serie de notas musicales para recrear un sonido virtual de batería. Aquí voy a poner simplemente el hi-hat en corcheas y voy a complementar un sonido de una batería de alguna forma con un patrón muy básico. Bien, en ese sentido entonces lo que estoy creando acá es a nivel de la preproducción diversas capas sonoras, lo que esta que acabo de mostrar constituiría el background, es decir, la primera fase de instrumentación rítmica y también armónica, y podemos también crear un middle ground que es lo que se denomina un acompañamiento musical, que a nivel armónico lo podemos hacer acá también utilizando, digamos, un piano virtual. Entonces yo puedo acá escribir unas notas musicales en un instrumento que puede parecer un piano musical. Lo voy a hacer a nivel de corcheas y voy a escribir entonces algunas notas acá. Ok, voy a escribir acá un acorde de Fa, voy a ponerle un registro más abajo. Ok, y voy a hacer un acorde de dominante de Do, voy a poner un acorde de Re menor y luego un acorde de Si bemol para un cuarto grado. Entonces, aquí yo tengo un sonido de piano que estoy entonces recreando desde lo virtual. Finalmente, yo como productor tengo aquí mi batería, la copio y puedo copiar todo esto para crear entonces mi maqueta musical y la llevo, digamos, hasta la última parte. Entonces ya tengo estos dos elementos, es decir, la batería y una base armónica. Finalmente, utilizo esto para hacer algunas grabaciones preliminares en la maqueta, por ejemplo, grabar la voz que va a ser guiada y con esta maqueta entonces yo ya la puedo compartir con los demás elementos. El foreground entonces no solamente es una voz, sino también, por ejemplo, un instrumento solista si el disco o la producción requiere, digamos, o se perfila como una grabación de instrumentista en solitario. Entonces, aquí voy a poner la grabación de la voz. Al saber con alegría, la maldad y el odio está muy fuerte en los humanos, alimentándose de miedo con terror, causando estragos. Una vacuna contra el rencor necesita la vida, no es el destino, es en el viaje, basta sus... Muy bien, entonces ya teniendo la maqueta, yo la comparto con los demás instrumentistas para que ellos vayan estudiándola, la vayan, digamos, apropiando y lleguemos entonces a la famosa etapa de producción, en donde no solamente grabamos instrumentos reales, sino que yo también puedo utilizar instrumentos virtuales si el género así lo amerita. Muchas de las grabaciones en la etapa de producción pueden ser en la técnica overdub, es decir, que yo grabo un instrumento, después grabo otro instrumento y voy consecutivamente compilando varias grabaciones acústicas sin la necesidad entonces como una grabación en bloque donde todos los instrumentistas se reúnen en un mismo espacio y se hace una grabación conjunta. Especialmente los géneros del rock, los géneros del pop y la música electrónica utilizan el overdub como una técnica, digamos, un poco extendida, mientras que otros como la música clásica o el jazz utilizan preferencialmente la grabación en bloque. Para este ejercicio, entonces, pasamos esta maqueta que acabamos de escuchar a los intérpretes y comenzamos por la grabación de batería, que es una de las más ambiciosas porque este instrumento convoca varios elementos en su configuración y donde sobresalen especialmente grabaciones cercanas, es decir, un micrófono cerca de algunos instrumentos como el redoblante o el bombo, junto con otros micrófonos que capturan de manera un poco más global, es lo que se llama la microfonía lejana, para capturar la batería como un todo y también capturar parte del espacio acústico. En el ejemplo que trabajamos en la academia utilizamos una grabación de redoblante cercano, bombo cercano, tom cercanos y unos micrófonos en una configuración llamada Glyn-Jones con micrófono de cuarto para capturar el sonido lejano. Vamos entonces a ver algunas de esas grabaciones acá. Entonces voy a poner acá, discúlpenme, aquí vamos a poner, digamos, el bombo. También entonces el redoblante de arriba.
el redoblante abajo. También estaría el hi-hat, que es uno de los platillos. Y también estarían entonces los toms aquí hacia el final, en uno de los cortes que hace la baterista. Okay. Y finalmente los micrófonos lejanos que me capturan un sonido global. Cuando yo entonces empiezo a juntar todos estos elementos, pues va sonando la batería, digamos, de una forma más coherente. Y ahí tenemos entonces ese conglomerado de grabaciones. Tengan en cuenta que la batería no es que se grabe solo el bombo primero, sino que se graba todo en conjunto y por lo tanto es inevitable tener ese filtraje de otras sonoridades. Por ejemplo, en el micrófono del bombo se va a filtrar parte del sonido del redoblante y así sucesivamente, pero se trata como un sonido completo y global. Asimismo, entonces, además de la batería, también tenemos las grabaciones de instrumentos eléctricos como un bajo eléctrico, en donde por la practicidad eléctrica que producen estos elementos, yo puedo tener una señal que se puede ir directamente a la interfaz a través de una caja directa y yo tengo la señal, llamémosla directa, una señal limpia del bajo, pero al mismo tiempo la caja directa, que es un dispositivo que me permite, además de cambiar la transformación y el balanceo de la señal, me permite diversificar esa señal en otra para también guiarla o enrutarla hacia un amplificador de bajo y en este sentido también ubicarle un micrófono para capturar las propiedades del bajo y su color. Aquí, digamos, en la grabación se muestra un micrófono que utilizamos, una caja de 112 en la grabación del amplificador de bajo y vamos a escuchar esas dos señales. Tengo aquí la señal directa del bajo. Que si lo alcanzan a escuchar es una señal muy definida, un poquito más brillante, frente, por ejemplo, a lo que sería la señal del amplificador, que es mucho más profunda, con menos definición. Pero como ya lo había mencionado, al igual que la batería, al superponer estas dos señales, entonces tenemos una señal ya mucho más consistente con el peso que me da el amplificador y con la definición que daría la caja directa. Bien, siguiendo adelante nuestro plan de grabación, también incorporamos grabaciones de algunas cuerdas como unos ukuleles, como unos violines y como unas guitarras acústicas. En el caso del ukulele, pues utilizamos básicamente un micrófono de condensador muy cercano para poder capturar el sonido con lo brillante de las cuerdas y por eso este tipo de micrófonos es esencial para eso. Lo mismo hicimos también con la guitarra acústica. En este caso y con la guitarra en particular, se utilizaron dos micrófonos como una técnica par estéreo, en donde uno está ubicado más hacia la boquilla para capturar el sonido un poco más grave de la guitarra y otro más dirigido hacia los trastes para capturar el brillo y el trasteo que tienen los dedos, que es un sonido muy agradable dentro de la música, digamos, pop norteamericana. Asimismo, también tenemos la grabación de violín con una distancia un poquito más considerable para poder capturar mejor la reacción del violín con el entorno acústico. Escuchémoslo en esta primera parte. Perdón, ahí se fue con todo. Muy bien.
Y finalmente se finalizó con la grabación de voces, o para esta muestra que estoy ejemplificando, las grabaciones de voz tanto para la sección de rap en español como para el coro, que sí conservamos el inglés como el idioma original de la canción. Aquí también se utilizan micrófonos de condensador que son muy sensibles y son muy buenos para el espacio en estudio. De pronto los y las cantantes que trabajan en sonido en vivo pues utilizan otro tipo de micrófonos un poco más resistentes y robustos, pero en el ámbito del estudio nos podemos dar el lujo de trabajar por el acondicionamiento y el aislamiento que nos da estos espacios. Este dispositivo que está acá es un pop stopper, que es una malla que previene las consonantes explosivas, especialmente la P, para que puedan, digamos, entrar y ser registradas sin que parezca que la boca también es un bombo musical, sino que sea muy suave en el momento de la captura. Voy a poner un poco de las grabaciones de rap y la grabación del coro. Pasa en este mundo, mamá, porque todo se reduce en el orgullo y aumentan más los dramas. Has querido tener amor y no sabes cuál es la guía. Ha sido el tiempo, respondió. Y ahorita el coro. People killing, people dying, children hurt, you hear them crying. Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Muy bien, entonces ya con esto tenemos todas las fuentes sonoras acá ya dispuestas para lo que sería la etapa de postproducción. Entonces voy a poner solamente la estrofa. Pasa en este mundo, mamá, porque todo se reduce en el orgullo y aumentan más los dramas. Has querido tener amor y no sabes cuál es la guía. Ha sido el tiempo, respondió el saber con alegría. La maldad y el odio está muy fuerte en los humanos, alimentándose de miedo con terror, causando estragos. Una vacuna contra el rencor necesita la vida. No es el destino, es en el viaje. Muy bien. Entonces ya con esto, con todas las fuentes, ya pasaríamos a la etapa de postproducción, en donde tenemos dos subetapas. La primera y más importante sería la etapa de mezcla, donde se ponen de manifiesto todos los procedimientos artísticos que tanto productor, músicos e ingenieros de sonido le dan a la canción para llevarla, digamos, en un estado, digamos, mucho más perfilado, o para crear situaciones sonoras novedosas. La masterización es la última etapa que, finalizado la mezcla, me permite darle un poco más de energía previo a la entrega del formato final. En cuanto a la mezcla, pues lo voy a abordar también de una forma muy generalizada. Existen varias etapas a su interior, como lo que sería la nivelación. La nivelación entonces responderá acá, teniendo la consola de mezclas en este punto. Voy a hacer, perdón, aquí un cambio. Ok, teniendo aquí la consola de mezcla, entonces yo tengo los elementos. La sucia hipocresía, si se dice que el amor y la paz son tan fuertes, porque hay hogares. Pero vámonos mejor a la parte del coro mejor. People killing, people dying, children hurt, you hear them crying. Can you practice what you... Muy bien. Aquí lo que quiero hacer es de pronto hacer una nivelación en la batería. Tengo acá la batería. Entonces quiero darle un poco más de peso al bombo, entonces lo voy a subir un poco a su nivel, le voy a dar un poco más al redoblante de arriba para que el sonido tenga un poco más de ponche de pegada. Voy a bajarle un poco a los toms, ¿ok? Y voy a también a bajarle un poquito a los overhead para que no se meta tanto el sonido de ambiente. Listo, eso por un lado. Digamos con el bajo y el bajo amplificado. Quiero darle un poco más de definición, entonces por ende voy a subirle un poco más al bajo de la caja directa. Ok, voy escuchando acá todo. La mezcla siempre debe comprometer todo al mismo tiempo. Muy bien, y voy a subirle un poco a la voz, solamente para resaltarle un poco más. Y de pronto le voy a bajar un poco los violines para que no estén tan en la capa del middle ground enfrentándose con la voz.
entonces ahí ya comprometí la primera etapa de nivelación. Pasaría entonces a una siguiente etapa llamada ecualización, en donde lo que se busca es poder perfilar el sonido, digamos, en sus cualidades tonales. Para poner una analogía, es como si yo tuviera una selección de los colores de la música y le diera un poquito más de brillos, más de opacos, más de medios, resalto los verdes, le quito un poco a los rojos y demás. En el caso de la música, estos serían las frecuencias en donde yo puedo resaltar para que un sonido sea más opaco o de pronto más brillante, o quitarle, digamos, la cualidad para que algo no suene un poco medioso o encocado, sino que pueda sonar un poco más claro y mucho más vivo. En el caso, por ejemplo, del bombo, quisiera acá resaltar un poco el brillo, el ataque del bombo, para que se me define un poco más. En este caso voy a utilizar un ecualizador, voy a prenderlo acá, voy a darle play. Esta gráfica lo que me muestra es la energía de bajas frecuencias, pero quiero darle un poco más de frecuencias medias altas para resaltar un poco más ese sonido, digamos, brillante y de presión del bombo. Voy a exagerarlo. Aquí de pronto se escucharía más en géneros como el metal, en donde se define muchísimo mejor. Voy a darle apenas un poco de esto. Y digamos que en conjunto ahí se resalta mucho más el sonido del bombo en ese sentido. Y por ejemplo, para la voz también voy a hacer un poco de realce de frecuencias altas para darle un poquito más de claridad. Entonces voy a coger aquí la voz, abro el ecualizador, lo prendo, voy a cortarle un poco de frecuencias bajas para quitarle un poco de opacidad. Would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause people got me questioning, where is the love? Sin la ecualización. The love, where is the love, the love? Y así entonces puede meterse y cortar mucho mejor en la mezcla. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you... Asimismo, entonces podemos agregar otros efectos que, como ya lo había mencionado, me pueden recrear espacios que no fueron capturados inicialmente. La reverberación y los ecos, o también llamados delays, son estos procesos que me le dan una amplitud y una profundidad a cada uno de los sonidos, como poniéndolos, insisto, en espacios novedosos que para el oyente lo pueden transportar a otro lugar distinto. Nuevamente, tomando la voz, voy a agregar acá algunos efectos como una reverberación. Escuchémoslo primero sin los efectos. Would you turn the other cheek? Y ahorita voy a agregar acá la reverberación. Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Ahí exageré para que se pueda sentir esa profundidad que da la reverb, o por el contrario, utilizar un delay, que es una suerte de ecos. Where is the love? The love, the love. Claramente, dentro de esos juicios estéticos hay que ser muy moderados, ser muy, digamos, sutiles al agregar esto, para que tampoco saquemos al oyente, digamos, de un encuentro musical y uno poder sentir al vocalista que hace parte, digamos, de un entorno. Where is the love, the love, the love? People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 hope. Muy bien, ahí tendríamos entonces como un primer rasgo de lo que sería la mezcla, es decir, nivelo, ecualizo y pongo algunos efectos para crear estos espacios novedosos. Una última etapa, que obviamente aquí también pasaré de manera muy rápida, es la masterización. Muchos mitos o digamos mucha desinformación se crea alrededor de la masterización, porque esta es una etapa en donde ya
Superando la mezcla, se busca es que todo el máster, es decir, yo ya no opero sobre cada uno de los canales, sino que opero únicamente sobre el máster, es decir, el fader o el lugar donde todos los elementos se mezclan, y es en este donde aplico algunos procesos, como por ejemplo la compresión, que me permite como aglutinar, compactar un poco más y darle más energía a la mezcla definitiva. Puedo agregar también una ecualización, es decir, un cambio también en el color, en aras de lograr un poco más de realce en ciertas frecuencias que en otras. Esto posiblemente no lo van a escuchar de una manera tan evidente como los demás procesos. Aquí yo tengo en el máster una sección de un compresor, que esto es una emulación de una consola análoga, en donde al prenderlo se me aglutina y me le da un poquito más de fuerza. Escuchémoslo primero sin. And some guidance from above, 'cause people got me questioning, where is the love? The love, the love, where is the love? The love, the love. People killing, people dying, children hurting, hear them. Seguramente no es fácil escucharlo en estas condiciones de transmisión, pero sí trata de amarrar un poquito más la mezcla. De la misma forma, yo también puedo agregar acá un ecualizador de tal forma que a toda la mezcla se le va a dar de pronto un poco más de realce, qué sé yo, en frecuencias altas. Entonces busco la frecuencia, digamos, de partida y levanto un poco para hacerla un poco más brillante. Voy a exagerarlo para que lo escuchen, muy brillante, obviamente horrible, pero también puedo cortar o agregar para que de pronto tenga un poquito más de aire. Muy bien, entonces ya con esto lo que tenemos es de manera muy breve esos pasos por esas etapas de preproducción, de producción y de postproducción, digamos, vistos con este ejemplo. Entonces ya con esto daría por terminado pues la charla.